Bienvenidos a todos. Ahora sí, arrancamos. Como comentaba, en el día de hoy vamos a tratar el tema del enfoque de validación de sistemas informatizados cuando tenemos un entorno donde estamos utilizando la metodología ágil para desarrollar un sistema, bien desde una base o de forma completa, o bien en sistemas informatizados más complejos que tenga que configurar el sistema y lo vaya haciendo de una forma, digamos, dinámica y escalable. ¿Por qué identificamos esta metodología y el enfoque de validación? Porque vemos que hoy en día ya es una realidad su uso en la industria regulada y evidencia de esto es que con la revisión del anexo 11 a nivel europeo determinaban que esto ya se producía, se estaba haciendo uso de este tipo de metodología y que esto supone un reto ya que el proceso ya no es tan secuencial, digamos, como de una manera tradicional. Hay unas implicaciones con proveedores tecnológicos muy importantes a tener en cuenta y de alguna forma tenemos que ver el enfoque que damos a nivel de base documental y esa integración y criterios de aceptación. Por tanto, en el día de hoy vamos a estudiar todos estos retos, vamos a ver, digamos, las características de este escenario y vamos a ver el enfoque de cómo actuar. Como saben, este curso está dentro de las actividades que ya llevamos unos años realizando desde Ocotec, celebrando cursos de validación de sistemas informatizados y cumplimiento de la integridad de datos, cursos más generales a nivel de validación en diferentes escenarios, como a nivel de estudios clínicos, laboratorios, o cursos muy específicos de cómo aplicar un control de cambios, un análisis de riesgos o un plan de contingencia. Bueno, en el día de hoy ya estamos llegando casi al fin de la programación de los cursos de este año. Nos faltan dos. El siguiente será también de tipo genérico, pero de vital importancia, ya que otro escenario que pensamos que supone un reto es, digamos, utilizar las tecnologías cloud dentro de los procesos regulados y hay que ver bien las implicaciones en este sentido. Por tanto, les invitamos a que si consideran de interés este webinar, se pueden registrar, como siempre, desde nuestra página web. Y el último curso de este año, que se celebrará en diciembre, vamos a hacer un enfoque un poco diferente al resto de cursos que hemos hecho. Y en este caso, las personas que dictan el contenido del curso son ustedes. Saben que a través de nuestra página web nos pueden indicar temas de interés y ese va a ser el contenido de este curso, además de quizás consultas que podamos ir leyendo en tiempo real. Por tanto, aunque reciban en los próximos días, meses, comunicaciones para que nos ayuden a elaborar ese contenido, les invito a reflexionar un poco sobre su día a día en materia de digitalización y validación y nos puedan indicar esos retos y para poder tratarlos y darles nuestra visión en este sentido, ¿de acuerdo? Bien, en el curso de hoy, como siempre, bueno, ahora veremos un poco el contenido. No es necesario que tomen ninguna nota porque justo después del curso van a recibir vía correo electrónico, por un lado, la presentación que vamos a utilizar en el día de hoy para que tengan todo el contenido y todo el razonamiento. También van a tener a disposición el vídeo para saber cómo tratamos esta presentación y junto con el vídeo van a recibir también una encuesta que realmente es muy corta, pero les pediríamos que si realmente les aporta valor estos cursos que estamos realizando, nos puedan dar su opinión para seguir en ese proceso de mejora continua y conocer qué opinan sobre estos contenidos de primera mano, ¿de acuerdo? También les agradecería que para poder seguir continuando con esta labor nos apoyaran en redes sociales para que nosotros tengamos ese feedback de que realmente el contenido que estamos tratando es aplicable, es interesante
nos apoyan en que sigamos en esta actividad y en este sentido, si pueden dar like a las publicaciones, compartirlas o poner algún comentario, realmente se lo agradeceríamos y así veríamos que un poco este esfuerzo que estamos realizando pues está apoyado y que lo continuaremos el año que viene. Muy bien. Decirles también que quien permanezca con nosotros a lo largo de todo el curso va a recibir un certificado de asistencia y esto también es muy importante porque dentro de los perfiles de puesto de trabajo en las compañías reguladas sabemos que tenemos que ir teniendo ciertas competencias en materia de validación o de integridad de datos y que estas competencias se vayan reciclando teniendo en cuenta nuevas tecnologías o nuevos métodos en esta industria digitalizada. Entonces, bueno, pensamos que ese certificado quizás les pueda aportar valor en esa línea y lo recibirán unos días después de cerrar este curso para que puedan también tenerlo como evidencia. La duración aproximada del día de hoy es 1 hora, hora y media, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a enfocar la formación de hoy? En 4 grandes bloques. El primero partiremos del entorno regulatorio, identificando las principales guías de obligado cumplimiento y cuál es su posicionamiento a nivel de metodología ágil, y también nos apoyaremos en guías de buenas prácticas que toman el testigo de esas guías de obligado cumplimiento para permitir desarrollar esas características, esa metodología para alcanzar los objetivos regulatorios. Por tanto, como siempre, partimos de la premisa de entender cuál es el requisito normativo y cuál es el entorno en el que nos encontramos para orientar bien una estrategia. Bien, ese será el primer punto. El segundo punto va a consistir en fundamentos y el concepto de la metodología ágil para que, como siempre, tengamos en cuenta esos puntos críticos de este escenario para, a lo largo de la metodología que entre todos elaboraremos y vamos a comentar, tener en cuenta esos puntos de riesgos para controlarlos y establecer un plan de acción acorde, ¿no? Por tanto, ese será el segundo punto, entender bien qué entendemos por metodología ágil, cuáles son sus características y esas entidades que tenemos que tener en cuenta. Bien, en el punto 3 hay una cuestión fundamental en este curso que es la actividad delegada. Bueno, una de ellas es la alta dependencia seguramente con la empresa desarrolladora, ¿de acuerdo? El proveedor tecnológico. Lo hemos puesto desde un punto de vista externo porque, digamos, así tenemos el escenario, uno de los peores casos, y así identificamos qué, digamos, actividades tenemos que hacer previo a la contratación, durante el servicio y post-servicio. Y, bueno, de alguna forma también puede ser aplicable a los departamentos IT que estén especializados y puedan brindar ese apoyo a nivel de desarrollo de software, ¿de acuerdo? De forma que este tema también lo tengamos atado porque sabemos que los proveedores tecnológicos como tal no tienen que cumplir esos requisitos normativos que la industria regulada sí. Por tanto, desde esa compañía regulada tenemos que ver todas las medidas de mitigación para hacer cumplir y que el proveedor esté alineado con nuestro sistema de calidad. Por tanto, esto es lo que trataremos en el punto 3. En el punto 4 ya sí que, una vez entendido esas premisas y esos requisitos normativos, entendido el entorno en el que nos encontramos y entendido el papel del proveedor, vamos a ver, digamos, cuál es la secuencia, cuál es la actividad del enfoque de validación y cuáles son los cambios respecto quizás a un escenario más tradicional, secuencial y lineal, ¿de acuerdo? Bien, partamos de esa base documental que tenemos que tener en perspectiva para elaborar todo nuestro sistema de calidad a partir de esta base. Bien, en este caso sabemos que tenemos muchas más entidades regulatorias, pero hemos partido por la Agencia Española del Medicamento, o que al final transpone los documentos de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y aquí
señalar que en el anexo 11, que como sabemos todos está destinado a los sistemas informatizados para determinar esos requisitos de validación, si el sistema de alguna forma gestiona un proceso o almacena datos de un proceso GXP relevante, ¿de acuerdo? En el documento que ahora mismo está en vigor no hay ningún tipo de referencia a la metodología ágil, sí que está el requisito de que si el sistema ya sea, digamos, estándar o desarrollado a medida o configurado para ustedes con metodología ágil, al final, sí, según un poco cómo impacte en el proceso, vamos a tener que validarlo. Por tanto, el requisito ya nos está aplicando, pero no aclara bien si hay algún tipo de diferencia que tengamos que tener en cuenta en este entorno. Pero como hace unos meses hablamos en un webinar específico de esta cuestión, sabemos que la EMA está en este momento en discusión de la revisión del anexo 11 dedicado a los sistemas informatizados, y en ese documento, que es público, que aún no está en vigor, pero se prevé que pueda entrar en vigor, o digamos la hoja de ruta y la fecha prevista de entrar en vigor es 2026, sí que determina que este es un punto que se tiene que tratar porque es una realidad ahora mismo y que hay que definir esos requisitos normativos en este sentido. Como siempre digo, estaremos atentos de cómo se va desarrollando y sobre todo especificando estos requerimientos, porque como comentamos en el webinar pasado, hay aspectos de esa revisión del anexo 11 que están muy claros, que han reflejado ya claramente, como son temas de seguridad, audit trail, integridad de datos, que ya sabemos bien un poco por dónde va a atender la actualización del anexo. En este caso, en la metodología ágil está un poco abierto, pero sí es un punto a tratar en el próximo documento. Por tanto, vamos a partir de la base documental de esa revisión del anexo 11 y de cuál es el enfoque que ahora mismo en las siguientes diapositivas vamos a tratar. También vamos a utilizar documentación de la FDA, tanto a nivel de requisitos normativos, que también va en línea con lo que he comentado, que si al final el sistema gestiona un proceso o da soporte en la trazabilidad y el almacenamiento de datos de procesos regulados, va a tener que validarse el sistema, pero además vamos a utilizar una de las últimas actualizaciones de FDA con el concepto de CSA, pensamiento crítico, y sobre todo en ciertos momentos de la metodología ágil donde el tiempo es de vital importancia, vamos a utilizar diferentes tipos de pruebas que hablaremos hacia el final de la presentación de hoy. Por tanto, el segundo documento de la FDA lo hemos utilizado a nivel de desarrollo de la metodología que os vamos a proponer. Y bien, por tanto, digamos a nivel regulatorio tenemos ese punto, ese requerimiento de validación de los sistemas y ese esbozo en el anexo 11 de que tenemos que tratar la metodología de validación cuando estamos en un entorno ágil, pero bien no tenemos esa metodología a nivel de EMA o FDA. Bien, por eso hemos incorporado las guías de buenas prácticas ISPE. En este caso, el primero de los puntos es la segunda edición de GAM5, que ha incluido un nuevo apartado para la metodología ágil que de alguna forma establece ciertas características de la metodología ágil, establece riesgos a tener en cuenta para la metodología ágil y habla de un enfoque posible a desarrollar en cuanto a validación. Y, bajo nuestro punto de vista, en el segundo documento que os presentamos aquí, que justo se emitió un poquito antes de la segunda edición de GAM5, y es el documento que ahora mismo la industria está analizando porque trata todo el tema del servicio tecnológico en cloud, la metodología ágil y el pensamiento crítico. Por tanto, de vital importancia para la metodología de hoy, también el segundo punto, para que lo tengan como referencia, por si quieren ampliar también en este sentido la metodología que hoy les vamos a indicar. Bien, y partimos del principio del anexo 11, el que está en vigor, y es que al final lo que comentábamos, si el sistema informatizado o computarizado es usado como parte de las actividades reguladas, va a tener
que ser validado y esto al final las decisiones que tomemos en la implantación, en la configuración o en el desarrollo a medida de este sistema van a impactar en el cumplimiento de ese requisito y por eso partimos de esa premisa. Y también siempre, como muchas veces ponemos como referencia, al final cuando un sistema informatizado reemplaza una operación manual o, digamos, pongo en responsabilidad del sistema, por ejemplo, desarrollándolo a través de metodología ágil, esa gestión del proceso, trazabilidad o almacenamiento de datos, no debe de ser en detrimento de la calidad del producto, en lo que puede impactarle el control del proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. Por tanto, tendremos que comprender muy bien la metodología y tendremos que acompañar en paralelo con un buen sistema de calidad para hacer que esta premisa, que en principio es muy concisa y clara, la cumplamos, ¿no? Y como para poner un poco el enfoque, hablamos de validación de sistemas informatizados, pero siempre decimos que al final lo que nos está requiriendo esa normativa es que cuando pongamos en responsabilidad de un sistema un proceso regulado, lo que queremos hacer robusto es ese proceso digital que guía a los operarios, que delimita los errores, asegura la integridad de datos y estamos en una situación de control. Por tanto, con este contexto, en este análisis de riesgos en forma de espina de pez, lo que vemos claramente es que lo que queremos asegurar es, digamos, lo que queda en el centro del pez, ¿de acuerdo? El proceso que queda informatizado y que tenemos ciertas espinas, ciertas variables que pueden poner en riesgo ese proceso que vamos a digitalizar, ¿de acuerdo? Que por un lado es el sistema en cuanto a el funcionamiento que alcance o durante esa configuración o ese desarrollo, digamos, cómo gestionamos ese transcurso, pero al final que cumpla a nivel funcional, operativo, de seguridad, de integridad de datos, ese uso previsto que requerimos y también esa base documental, esa evidencia que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Y en este caso, cuando estamos hablando de metodología ágil, quizás la evidencia también puede suponer un reto porque muchas veces toda la información no está plasmado de una forma tradicional en los documentos, ¿no? Por tanto, este es un punto de riesgo que vamos a tratar en el día de hoy. Por un lado, el sistema, por otro lado, la infraestructura informática, que le tiene que dar todas las características técnicas y de rendimiento para que el sistema pueda cumplir ese uso previsto tal y como esperamos. Los equipos de proceso o las integraciones van a ser de vital importancia, tan importantes como la gestión del proceso del propio sistema y ahí también tendremos que tener en cuenta desde cómo se capta la señal, que sea válida, que el equipo esté certificado y cualificado y esa transferencia electrónica de datos, ¿de acuerdo? Los proveedores de servicio en el curso de hoy también van a ser de una importancia vital porque será muy importante que ese proveedor tenga un buen sistema de calidad, cómo enfoca los desarrollos, cómo enfoca esa trazabilidad, cómo vamos a hacer ese proyecto escalable y cómo va a ser esa colaboración continua con el proveedor. Por tanto, aquí o en el día de hoy prestaremos atención, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos los usuarios que, como siempre, deberán estar capacitados a la hora de utilizar y administrar el sistema y tener las seguridades que sean oportunos. Aquí, a nivel de usuarios, también será de vital importancia cómo generamos el equipo de proyecto durante el proceso de desarrollo o configuración del sistema para que queden representados todos los roles, para tener una visión multidisciplinar y que realmente el sistema cumpla todos los requisitos que nos requieren en esta industria, ¿no? Y por otro lado, la integridad de datos, que como siempre tenemos que poner el foco en la información desde cómo se genera, cómo se representa, cómo se almacena, cómo se distribuye y tenemos que tener estos requisitos de integridad de datos totalmente en mente para que cuando construyamos el sistema informatizado lo hagamos con la base del cumplimiento no solo de gestión del proceso, sino también a nivel de cumplimiento de la integridad de datos.
Bien, y como comentaba, en el anexo actual no está identificado, digamos, la gestión de la metodología ágil de forma concreta, pero como comentaba, en la revisión sí. Y literalmente indica, debe reconocerse y abordarse que el desarrollo de software hoy en día muy a menudo sigue procesos de desarrollo ágiles y que los criterios para aceptar dichos productos y su correspondiente documentación puede no consistir en documentos tradicionales y, por tanto, debe ser aclarada esa expectativa regulatoria, ¿de acuerdo? Por tanto, pone el foco tanto en el resultado final del producto como en su proceso de elaboración o construcción y las evidencias que vamos a dejar. Bajo nuestro punto de vista, los aspectos clave que creemos que se tendrán que ir resolviendo en esos grupos de discusión o hasta que el documento se haga definitivo es que, bueno, hay que ver que no es un método lineal, esto lo vamos a ver ahora a continuación, no es un método lineal y secuencial y es posible que, la validación tal y como la comprendemos, bueno, al final no hay una forma correcta de hacer las cosas, se puede poner, al final de todo el proceso y podría ser válido y completo. Pero, como siempre decimos, cuando más aporta valor la validación es integrándolo con la implantación y comprendiendo muy bien todos los detalles y características del proceso, del sistema, todas las dificultades para, entre todos, negocio, implantador y validadores, podamos dar con la solución más eficaz y más robusta, ¿no? Entonces, habrá que ver un poco cómo adaptamos esta metodología de validación cuando no es tanto un método secuencial. También los roles y responsabilidades del proveedor tecnológico, cuando parte se delega o quizás nos puedan administrar tanto la máquina como cierta información deje de estar en un documento tan tradicional o parte, surja de herramientas de desarrollo, bueno, pues vamos a ver un poco cómo se hace robusto esta colaboración y ese traspaso de información, ¿no?, de vital importancia. El equipo de proyecto en cuanto a personas, ahora veremos un poco quién lo tiene que componer, pero seguramente haya que concretar algún aspecto en este sentido. La metodología de validación propuesta en este caso, tanto a nivel de acciones como a nivel de documentos y de vital importancia. Al final, la metodología ágil, ahora lo vamos a aclarar enseguida, es un proceso iterativo que va haciendo de forma escalable capas hasta llegar, a la solución definitiva. Es posible que si tenemos una primera capa verificada y ponemos una segunda encima de toda esta construcción, es posible que esta mejora que ponemos en la segunda capa puede afectar al funcionamiento verificado. Por tanto, además de verificar las nuevas funcionalidades, tendremos que asegurar que no hemos roto nada y que, todo se integra perfectamente tal y como esperamos. Por tanto, seguramente haya alguna cuestión en cuanto a pruebas de regresión. Y por otro lado, como digo, quizás documentar o tener toda la traza con una base documental totalmente tradicional cuando se trata también de proveedores tecnológicos que seguramente pueden controlar el cambio de software, las versiones, todas, las pruebas automatizadas, pues seguramente tengamos que empezar a comprender un poco todas esas herramientas, ver un poco que vamos a requerir esa definición de su uso, esa verificación y para que podamos darle entidad a todo ese funcionamiento muy controlado y muy técnico también, no tan documental, y aprovechar toda esa información y darle entidad en nuestro proceso de validación y, ¿por qué no?, utilizarla. Por tanto, supongo que también se estará trabajando en esa línea. Por tanto, aquí lo que nos indica por ahora la revisión del anexo 11, ya digo, les mantendremos informados tanto en webinars como en redes de un poco como la tendencia en este sentido. Muy bien, hasta este momento hemos visto la base documental que tenemos como referencia y continuemos. Bien, vamos a entender
este concepto o los principales retos o características del entorno de trabajo cuando aplicamos metodologías ágil. Bien, como hemos comentado, estas herramientas o este proceso de desarrollo y configuración de software es totalmente una realidad. De hecho, muchos sistemas complejos, digamos, el propio fabricante del sistema ya tiene unas buenas prácticas determinadas que utilizan este tipo de metodología porque aunque desde el negocio tengan unos requerimientos de negocio claros, es posible que esas especificaciones, esos detalles, no sean del todo robustos según un poco también la envergadura del proyecto y adaptar este tipo de metodología en esos casos realmente aporta valor porque digamos, el desarrollo puede acompañar en el descubrimiento por parte del negocio de todos los detalles finales que necesitamos. Por tanto, aporta mucho valor y tenemos que analizar bien esta metodología, comprenderla bien para acompañarla bien con un sistema de calidad robusto, ¿no? Sin perder esa calidad que nos requiere el sector. Por tanto, lo que queríamos decir con el segundo apartado es que el mayor peso de esta metodología se produce cuando estamos desarrollando. No tiene por qué ser del todo, de forma completa el sistema, o tenemos una base, una plataforma que tenga una buena autentificación, autorización, unos buenos detalles técnicos y de rendimiento y que utilice esa capa, digamos, estándar y neutra y robusta para generar, digamos, todo el proceso digitalizado que espero. Bien, cuando desarrollo todo esto que no está de estándar, pues normalmente se utiliza este tipo de metodología. Pero lo que queremos decir con el segundo punto es que no es solo cuando estamos desarrollando código, puede ser en sistemas muy complejos con muchos módulos que esa adaptabilidad realmente requiera una especialización muy importante y entonces se requiera comprender muy bien el sistema, comprender muy bien el negocio, determinar muy bien esas especificaciones e ir construyendo hasta llegar al escenario previsto por el negocio, por tanto, o por la empresa regulada. Por tanto, también es aplicable. Y en concepto, al final, los enfoques ágiles se centran en ofrecer calidad y valor al cliente con rapidez y de forma incremental, lo que permite esa flexibilidad y esa innovación técnica porque de alguna forma podemos ir innovando y creando con una base bien comprendida y bien robusta, ¿de acuerdo? Como principios, los que comentamos son el descubrimiento desde lo más general a lo más específico, paso a paso, comprendiendo bien el escenario y indicando las especificaciones bien claras en el momento en el que se tiene que abordar. Y entonces, de alguna forma, vamos rellenando ese puzzle hasta llegar al uso previsto que deseamos. Es muy diferente al desarrollo de software en cascada, que al final puede ser muy conveniente también en algunos escenarios. Tengo una definición totalmente plasmada y al final, una vez recogidos esos requisitos, voy a transformarlos y desarrollar, digamos, el sistema completo. También podría ser, ¿de acuerdo? Al final, con el desarrollo de software ágil, los requisitos se recogen y se van descubriendo y luego se trasladan al desarrollo o configuración, se prueban y con diferentes iteraciones se va construyendo toda la plataforma. Para poder elaborar o llevar a cabo este proceso iterativo, se requiere esa gran participación y colaboración de todo el equipo multidisciplinar porque se requiere en un corto espacio de tiempo tener una visión completa de todos los usuarios para poder ir construyendo porque si no el proyecto tiene un riesgo alto de bloquearse por la no toma de decisión en ese momento.
Y bueno, si consultamos, digamos, la base documental de referencia a nivel de metodología ágil o todos los manuales generales, pues siempre indica que al final esta metodología pues pone en el centro a las personas y las iteraciones por encima de los procesos y las herramientas, entienden qué necesitan las personas y van haciéndolo de forma secuencial. También el software de trabajo por encima de la documentación exhaustiva y la colaboración con el cliente encima de la negociación de contratos, la respuesta al cambio encima del seguimiento de un plan. Es decir, entender muy bien las necesidades, reaccionar de forma rápida e ir construyendo de una forma robusta. Esto, digamos, es adecuado siempre que tengamos ese sistema de calidad que lo rodea, que todas las partes entiendan esos requisitos, sobre todo ese impacto en el producto y estemos en un entorno de control, puede ser que aporte gran valor a esa construcción, ¿de acuerdo? Como características de la metodología ágil, nos gustaría indicar estos puntos. El primero de ellos es la colaboración y comunicación constante, esa creación del equipo de trabajo multidisciplinar con visión en el proceso, con visión en garantía de calidad, con visión en el software y en el desarrollo y a nivel técnico para que entre todos podamos, uno, compartir la idea inicial de negocio y entenderla, que digamos tenga experiencia en este tipo de sector, toda la parte de desarrollo y técnica, para uno, tener un objetivo común y dos, también ver cómo se organiza ese equipo en tiempo real para ir alineando y especificando todos los requisitos del software a lo largo del tiempo. Por tanto, yo creo que una de las principales características de esta metodología es esa colaboración y comunicación constante. Por otro lado, esa entrega incremental, no con ese, digamos, requerimiento de negocio, no se va a por el 100 de la aplicación. Se llega a un consenso, se establece una base de operación que tenga una buena seguridad y a partir de ahí van construyendo etapas y capas para hacer un proceso incremental y poder entender que cada capa que he generado es adecuada y va a cumplir. También con esa iteración o esa entrega incremental es necesaria tener la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque es posible que haya definido, sea conforme, pero al, digamos, llegar e incluso poder ampliar cierta perspectiva ya con una base creada y añadir alguna cuestión funcional que quizás pueda surgir en el momento de ya tener un punto de partida más elaborado y tener un software desarrollado, digamos, o estando desarrollando, es posible que partes que se hayan, digamos, desarrollado o, digamos, el espíritu o el funcionamiento futura, al final pueda adaptarse porque vamos viendo una base real en continuo y ese espíritu de visión flexible con visión regulatoria y con esa visión de mejora continua es vital para los miembros del equipo de trabajo, ¿no? También muy vital el enfoque al usuario final, entender qué proceso se tiene que satisfacer, qué necesita saber el sistema, qué necesito requerir, qué procesos voy a tener que satisfacer, tanto a nivel, digamos, más operativo a bajo nivel, como a nivel de procesamiento de datos o de revisión de datos. Por tanto, vamos siempre a requerir tener unos representantes de negocio que nos puedan dar esa visión de ejecución y de supervisión, incluso de administración y técnica a nivel global, para que el sistema pueda cumplir también con esos requerimientos. Reorganización, otra de las características es la autoorganización del equipo. Esto es de vital importancia, porque cuando optamos por un proyecto de estas características, uno, tenemos que poner a disposición del proyecto el personal adecuado, es decir, como hemos comentado, necesitaremos un equipo multidisciplinar que represente el negocio, que represente
a la parte más técnica, que represente a la garantía de calidad para ver que el proceso que estamos generando cumple también la trazabilidad y esté todo conforme al sistema de calidad. Esos usuarios que ponemos en el equipo de trabajo multidisciplinar van a tener que tener disponibilidad porque un proyecto de estas características tiene gran velocidad y uno de los riesgos es que el usuario sea el adecuado, pero no pueda aportar esa visión en el momento oportuno. Por tanto, por un lado eso y por otro lado, asignar a usuarios que además de tener visión, puedan estar autorizados y tener la capacidad de tomar decisiones en ese momento. Porque si hay un bloqueo en este sentido, tampoco va a perjudicar a que este proyecto no llegue a buen puerto o en la velocidad y en la forma adecuada. ¿De acuerdo? Por tanto, es una de las características a tener en cuenta en la metodología ágil. Por otro lado, la iteración y la mejora continua. Por cada entrega incremental se ve, se hace como unas pequeñas lecciones aprendidas para ver tanto a nivel de equipo como a nivel de sistema si hay alguna mejora a realizar. Pues bueno, pensábamos que esto iba a ser conforme organizándonos así o a nivel funcional pensábamos que esto es lo más adecuado, pero sin desarrollar absolutamente todo el software vemos que esa capa no es del todo operativa o que han habido alguna toma de decisión o alguna definición documental, ya sea electrónica o no, que al final nos ha hecho comunicarnos mal, ¿no? Bueno, pues también es una de las filosofías de la metodología ágil. El proceso de prueba continua por cada entrega incremental, al tener especialistas altamente técnicos, va con la metodología ágil porque de otra forma sería imposible construir el software en capas de esa forma. Unas pruebas automatizadas completas a nivel de integridad de tablas, relaciones, restricciones, para ver que por lo menos lo que es el desarrollo del código y la funcionalidad es adecuada tanto en lo que estamos incorporando como lo que he comentado en las capas inferiores. La documentación eficiente, aquí es de vital importancia a nivel de empresa de validación y de garantía de calidad, entender muy bien a la parte técnica, a la parte del desarrollo, entender bien las herramientas, porque tienden a utilizar herramientas y no a documentar, pero aquí lo importante es entender los requisitos de cada parte. Tenemos que hacer un sistema ágil porque de otra forma no se podría llevar la velocidad o la gestión que esto supone, pero a nivel regulatorio necesitamos poder leer y entender y acceder y tener disponible y legible la información de las especificaciones, las pruebas automáticas que se han realizado, los versionados, las relaciones, y ahí yo creo que se tiene que poner un equipo que también tenga esa visión técnica de poder explotar todas estas herramientas y que no solo requiramos que nos rellenen unas tablitas porque quizás no de forma completa sea ese el registro necesario, ¿no? Después, las historias de usuario. Al final, los requisitos en metodología ágil se desarrollan en diferentes tipos de tareas, desde lo más general a nivel de módulos de la aplicación, ahora lo veremos un poquito más en detalle, como también, desde los módulos que quiero construir hasta el más, la funcionalidad de forma unitaria para que al final el desarrollador tenga todas las herramientas previo confirmación y lo pueda uno, desarrollar, dos, probar y incorporar al sistema. Por tanto, hay una serie de tareas específicas de esta metodología muy importantes. Y, por último, las herramientas colaborativas que he comentado anteriormente, ¿no? Todos los desarrolladores de metodología ágil nos dicen que requieren esas herramientas, que hay diferentes en el mercado para tener ese control de código, las versiones, las historias de usuario, las planificaciones de los sprints. Bien, pues al final son todas herramientas digitales que aunque a lo mejor puedan ser de categoría GAMP baja, necesitaremos tener ese uso previsto, tenerlas
verificadas o especificadas cómo se va a utilizar y a partir de ahí darles entidad a nuestro proyecto de validación. Al final, yo creo que el éxito de este tipo de proyecto es comprender cada una de las partes que se requieren y ver cómo colaboran para traspasar la información en el momento adecuado y que cumpla, digamos, que sea completa y correcta. Bien, como comentaba, a nivel de implementación, un poco para después utilizar estos puntos a lo largo de la metodología de validación, pues bueno, muchas veces los principios ágiles parten de esas tareas épicas, que son, digamos, módulos principales, bueno, según también qué clase del sistema y la envergadura que tenga, ¿no? Pero, digamos, fracciona lo que es esas áreas del sistema. Después tengo esos casos de uso que establecen un poco el flujo previsto y ya las historias de usuario establecen acciones concretas ya dentro de esos casos de uso para determinar ese uso previsto concreto, que al final es que es muy de sentido común. Quizás en un método más tradicional tenemos esos requerimientos de usuario bien concretos para que se pueda ser medible, pero es que al final en la metodología ágil acabamos también teniendo en cuenta que tenemos que entender y comprender esos requerimientos para poderlos hacerlos realidad, ¿no? Y en este sentido, aquí tenemos un poco la forma. Hay que ver cómo lo integramos. Muchas veces hemos intentado mapear este tipo de tareas con los requerimientos en general y según qué proyecto puede ser más o menos complicado. Por eso es muy importante que cada parte del equipo de proyecto entienda muy bien el rol y la finalidad de cada uno para hacer esto posible. Y muchas veces, según un poco el diseño del desarrollador, este esquema puede ser parte del esquema de la validación totalmente. Pero ya digo, tiene que ser legible y entendible y ver cómo se plantea. Muy bien, por tanto, esos puntos críticos de la metodología ágil. Otro punto crítico es, como he comentado al principio, esa actividad delegada por parte del tercero. Bueno, aquí sabemos que, como he comentado, que el tercero no tiene esa responsabilidad de cumplimiento GXP como tal, sino que la empresa regulada tiene que velar porque el proveedor, dentro de su rol previsto que puede impactarme en mi actividad, esté dentro del sistema de calidad de mi compañía. Y para eso, como somos responsables de toda esa actividad delegada, lo que vamos a requerir es un acuerdo de calidad del servicio donde quede muy claro esa actividad prevista, ¿de acuerdo?, por parte del tercero y esa responsabilidad, así como no solo a nivel de software, sino a nivel también de información que me tenga que prever, ¿de acuerdo? Por tanto, el acuerdo será, digamos, el documento que materializa esa responsabilidad, pero habrá ese proceso previo de evaluación porque como siempre, todos los proveedores son conformes, pero no para la industria regulada, ¿no? Y entonces ese proceso de evaluación para incorporarlo y después seguir y monitorizar que está alineado con ese acuerdo que habíamos plasmado es muy importante. También se nos da el caso de que ese proveedor, además, pues al ser un proveedor técnico que pueda tener, digamos, otros productos y servicios y también que esté alineado un poco con la estrategia de la compañía, puede, además de desarrollarnos el software, ser el responsable de almacenar o de gestionar ese servidor que pueda estar en un entorno cloud o en su posesión, o que él mismo sea el proveedor que vaya a gestionar esas copias de seguridad o parte del mantenimiento del sistema. Por tanto, si parte de esa gestión la delegamos en el tercero, el segundo punto, lo que queremos decir es que muchas veces vamos a intentar que el tercero nos pueda suministrar los procedimientos de copia o la periodicidad. Bien, aquí puede haber un riesgo, y esto lo hemos visto mucho porque al final el acuerdo de calidad del servicio establece
una responsabilidad, un servicio garantizado, una disponibilidad de los datos, una información si hago desarrollos, un tiempo, un uso previsto definido y al final, por ejemplo, en la administración más técnica del sistema, lo que tenemos que hacer es, uno, cerrar muy bien el contrato y quizás el mejor escenario no sea tener sus procedimientos tal cual, sino que estén disponibles para que les auditemos de forma inicial para ver que son acordes con nuestro sistema de calidad y que después de forma periódica vaya viendo que va cumpliendo ese procedimiento que ha establecido, ¿de acuerdo? Así como que en caso de inspección o auditoría, esta parte que yo necesito gestionar y está delegada en ese tercero, pues puede evidenciar, igual que las tareas que la empresa regulada tenga en su responsabilidad, pues que se está haciendo. Es decir, que previo aviso de una forma planificada, esa información esté disponible para una auditoría e inspección, tanto si lo hacemos nosotros como si les hacen una auditoría, ¿de acuerdo? Puntos críticos en la evaluación. Pues bueno, al final, como siempre digo, esto no es un proyecto finito que acaba, digamos, en el momento de liberar el sistema. Tenemos que tener una evaluación previa a la contratación, durante la contratación y en caso de que el servicio del proveedor a nivel de soporte, por ejemplo, de la aplicación pueda continuar, tener esa evaluación periódica. Por tanto, puntos críticos para evaluar que es un proveedor adecuado para, digamos, darme este servicio. Pues bueno, ¿qué puedo evaluar? Uno, tener ese acuerdo de calidad del servicio firmado, ese acuerdo de ese contrato firmado entre las dos partes, que el proveedor cuente con certificaciones a nivel de desarrollo o a nivel técnico o a nivel de seguridad de la información, que el sistema tenga un sistema de calidad con unos procedimientos que no dependa de los operarios el desarrollo, que tenga esos fundamentos de cómo se desarrolla en su compañía, que tenga identificado las herramientas que utiliza y cómo las utiliza, que haya hecho algún tipo de simulacro y prueba de cómo es un proyecto de desarrollo y qué documentación le dan a la empresa regulada. Todo esto nos hace entender que comprende los requisitos que XP ha tenido conocimiento del proceso y que también es especialista en este servicio, ¿de acuerdo? También podemos tener en cuenta ese sistema de calidad y aparte el producto que suministra, es decir, puede ser un desarrollo desde cero, pero muchas veces puede venir con una plataforma base por la cual después van añadiendo desarrollos. Pues bueno, también la plataforma que utilicen como base y la garantía que nos dé para continuar con el servicio y con el software, independientemente de si sigo con ese proveedor o no, también será de vital importancia. Por tanto, las características de esa base con el desarrollo de software, pues será un punto también a evaluar. También analizar ese uso previsto de las herramientas soporte que utiliza, cómo la utiliza y qué acceso voy a tener a nivel de visibilidad, porque si va a ser un proyecto, digamos, tan en colaboración, además de tener el sistema de calidad y esas herramientas internas y esa gestión interna que definen ellos como especialistas, qué visión cuando quizás la parte documental va a ser más escueta, pero necesita información del mismo modo, cuál va a ser el equivalente y digamos, con qué garantías de que se cumpla y con qué con qué información asociada. Por tanto, esto será de vital importancia evaluarlo. Por tanto, estos serían los puntos críticos que analizaría en el proceso inicial. Después, durante el servicio, igual que hemos dicho de estar en colaboración continua para ver cómo enfocamos los siguientes sprints, cómo ordenamos las capas, lecciones aprendidas cada vez que generamos una nueva iteración. También, de una forma periódica y según un poco la intensidad y la envergadura del proyecto, también tener esas reuniones más de gestión estratégica del proyecto para determinar esa mejora continua de la colaboración, hacer un seguimiento un poco del avance, la gestión de las incidencias
y en el peor de los casos también ver cómo se llevarían a cabo las reclamaciones, siempre de una forma planificada antes de que se produzcan, ¿de acuerdo? Por tanto, eso sería durante el proyecto, porque nos puede indicar, digamos, algún patrón, alguna tendencia que haga que antes de una catástrofe podamos reaccionar, ¿de acuerdo? Y ver un poco cómo se van cumpliendo los objetivos. Y por otro lado, esa evaluación periódica de, bueno, bien, yo voy a estar en continuo contacto, pero si después también hay otras clases de servicios, o alguna cuestión que no voy a revisar de rutina, pues ver que realmente todo se haya llevado a cabo en la secuencia, en la forma que hemos considerado oportuno y que nos habían plasmado también en su sistema de calidad. Puntos críticos a la hora de tener también en cuenta la definición del proyecto, el plan de proyecto, que un poco engloba lo que hemos comentado, pero suele ser un documento como tal. En este caso, pues se establece el marco de operación para el desarrollo de ese sistema, se vincula con el contrato y para ese desarrollo se establece esas actividades y responsables. Bueno, pues el dueño del proceso va a determinar de esta forma, va a tener que aprobar estas especificaciones antes de desarrollo. Cuando desarrollen van a tardar este tiempo, me van a informar de esta forma, me van a dar el resultado de la compilación o las pruebas automáticas. Es decir, digamos, tenemos el marco, el objetivo determinado, pero vamos a hacer una matriz de responsabilidades para tener claro y cristalino cómo vamos a reaccionar durante todo el proyecto, ¿no? La documentación igual que voy a aportar como evidencia y el procedimiento y también si me respaldo contra procedimientos y la trazabilidad. Muchas veces quedan los sistemas parte de lo que necesitamos, por ejemplo, a nivel de validación y garantía de calidad, pues bueno, entender dónde va a quedar cada información y si es conforme por todas las partes, estupendo y se lleva a cabo. Planificación y seguimiento del proyecto y los entornos de trabajo muy importante, como mínimo desarrollo, calidad y productivo y entender que aconsejaría siempre que el desarrollador determine su buena práctica y después garantía de calidad y validaciones que también plasmen esos requerimientos para con un desarrollador bien cómodo a la hora de gestionar bien todos los detalles, que se tenga en cuenta cierta información, ¿de acuerdo? Esa sería un poco mi recomendación. A nivel de implementación técnica de desarrollo, nosotros como industria regulada no diremos, no especificaremos la forma, pero sí esperaremos tener dentro del sistema de calidad del desarrollador un procedimiento o procedimientos que determinen un poco ese flujo de trabajo a la hora de codificar, trazar el software, determinar las herramientas, cómo revisan el código fuente, las pruebas automatizadas, si ponen, digamos, una persona especialista por cada interacción para que vaya comprendiendo el avance y vaya personalizando las pruebas automatizadas, cómo voy a gestionar los cambios y las incidencias. Ahí lo que voy a esperar es que cubran estos apartados de su forma como especialistas, ¿no? También necesitaré entender en el contrato y quizás con algún tipo de simulacro qué documentación va a quedarme del sistema, porque otro riesgo es que tenemos que tener la perspectiva no solo de llegar al objetivo de construir el sistema, sino garantizar ese proceso de negocio a lo largo del tiempo y entonces necesito a nivel de o bien código o bien entender el modelo de datos y ya todas las relaciones ya más propias del software, cómo se dan las integraciones, qué elementos técnicos componen el sistema a nivel de arquitectura, porque, digamos, aunque hayamos contado con un especialista que sea el responsable de esa definición junto con el área de IT de la compañía regulada, necesitamos también entender y confirmar que tenemos todo el detalle técnico para construir el sistema y, en caso de incidencia, para salvar la continuidad de ese proceso informatizado. Esto también a nivel de desarrollo de software es de vital importancia porque hay que contar con empresas especialistas que comprendan muy bien
la garantía de calidad, que comprenda muy bien el proceso a digitalizar para que, de alguna forma, aunque del negocio entendamos muy bien todo el detalle que queremos digitalizar, intentar reducir esos riesgos y que entender que, además de que la empresa especialista sea muy buena desarrollando, pueda comprendernos de la forma más eficaz posible, que eso a veces es complicado. Muy bien, y teniendo en cuenta esa base documental, esas características de la metodología ágil y ese papel muy importante del proveedor tecnológico, vamos a ver el enfoque de validación. Bien, al final ya intuimos todos, porque el requisito no ha cambiado, es el que es. El sistema se debe validar y tenemos que asegurar ese uso previsto. Por tanto, la agilidad no es razón de aceptar un menor nivel de calidad o de cumplimiento. La empresa regulada tiene que asegurar que el sistema es apto para su uso previsto, previo a su uso, tal cual. Sí que es cierto que quizás con este escenario y también contando con un poco las nuevas prácticas, o bueno, que yo creo que son las mismas de siempre, pero un poco enfatizando en ese pensamiento crítico, en ese enfoque basado en riesgos, en este concepto de CSA, utilizando al máximo esa información del proveedor o todas sus herramientas, vamos a aprovecharlo y quizás lo que cambia quizás es un poquito la forma, pero sin cambiar el objetivo y el espíritu de comprobar todos los riesgos que puedan ser técnicos, documentales o funcionales y asegurar que el sistema se va a comportar como espero y, por tanto, puedo ponerlo en ese proceso regulado. En ese punto, también en el tercero, decimos que pues bueno, las pruebas para evidenciar ese uso previsto pueden generarse y mantenerse en quizás herramientas más digitalizadas o sistemas de apoyo en lugar de documentación tradicional. Digo pueden porque puede ser también un entorno híbrido o según un poco la madurez, la relación y el grado de implicación del proveedor tecnológico también con las GXPs, que digamos también hay diferentes niveles. Creo que podemos ir en un entorno progresivo hasta que trabajemos de una forma lo más eficaz posible. Como siempre digo, no hay una forma correcta de hacer las cosas, pero el requisito es el que es, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos llegar a utilizar todas esas entidades digitales, pero es responsabilidad del administrador y el que usa esas aplicaciones que las tengan bien definidas y bien verificadas, ¿no? En todas esas aplicaciones, que hay muchas en el mercado, vemos que un proyecto de estas características, tener, digamos, que el desarrollador desarrolle, pero que nos haga, digamos, toda la base documental tradicional, es como cuando intentamos cualificar la infraestructura, que todos los detalles técnicos intentamos que al final queden en registro. Bueno, la propia, digamos, proceso cambiante es el mismo que yo creo que en este caso de la metodología ágil. Creo que tenemos que intentar comprender esas herramientas, tienen que trabajar como se espera, tiene que estar procedimentado cómo se utiliza y tiene que estar verificado pues que esa trazabilidad se lleve y esa seguridad que sea acorde. Muchas veces el problema no es su uso, sino que no está determinado, que de alguna forma los propios miembros de IT saben manejarlas, pero de alguna forma no está definido y no podemos determinar que haya un procedimiento. Por tanto, nosotros ya estamos validando y auditando muchas de estas herramientas que están definidas y orientadas para tener bien los requerimientos, todas las tareas épicas, las historias de usuarios, tener esa trazabilidad, planificar en el Kanban los sprints, determinar quién hace qué, en qué estado está, todas las pruebas asociadas, ligarlas con las versiones, ligarlas con las pruebas automáticas. La verdad es que es una lástima que no le saquemos más partido. Entonces, al final, si queremos implantar este tipo de proyecto, yo creo que estamos condenados a entenderlo y porque de otra forma quizás no se pueda realizar bien y de la forma más ágil posible. Por tanto,
el objetivo sería entender un poco dónde queda esa información, entender qué necesitamos a nivel de garantía de calidad y validación y ver si hay alguna, digamos, podemos extraer esa información, que muchas veces podemos emitir un informe y continuarlos o simplemente dejarlas ahí si son completas y correctas, ¿no? Y lo que comentaba al final, la conclusión es que estas herramientas pueden proporcionar una gestión integrada y pueden reducir esa posibilidad de errores humanos porque ya las herramientas están definidas para limitar esos riesgos y hacer una buena trazabilidad y también permite evidenciar la gestión y que de alguna forma se quede plasmada cualquier intervención por parte del desarrollador, que esto también es muy potente y al final también lo que requerimos a nivel de garantía de calidad, ¿no? ¿Quién debe de estar presente? Pues bueno, esto lo hemos estado un poco comentando, pero al final a nivel de identificar y especificar los requisitos a implementar estarían representantes del proceso que son especialistas a nivel de ejecución y supervisión, calidad para ver un poco el proceso determinado, la trazabilidad y que cumpla todo el sistema de calidad y la parte más técnica de la compañía que un poco será también el interlocutor con el proveedor tecnológico si es externo, ¿no? Pero bueno, al final el representante del proceso será un miembro activo que va a tener que relacionarse con los desarrolladores. Por tanto, al final, quien determina el proceso tiene que ser los especialistas de negocio junto con garantía de calidad. Quien configura y desarrolla los requisitos es los representantes del sistema de forma conjunta con el desarrollador. Y después la verificación son por parte de todos. ¿Por qué? Porque están visualizando puntos diferentes del proceso a nivel de seguridad, a nivel de integridad de datos, a nivel de operación, a nivel de integración, a nivel técnico, ¿de acuerdo? Por tanto, al final la verificación estarán implicadas todo el equipo de proyecto. Y bueno, el enfoque de validación partimos de un enfoque más lineal, donde planificamos y establecemos objetivos y estrategias, especificamos, desarrollamos, verificamos y liberamos, ¿de acuerdo? Muchas veces vemos que en proyectos complejos, cuando se trata de configurar o desarrollar, es posible que algún requisito cambie. Entonces, en este tipo de proyectos, como siempre, al final hay que un buen proceso de validación y de calidad lo que tiene que hacer es acompañar lo que realmente está sucediendo y entonces conforme se van planificando esos sprints y esas capas, entender el riesgo, especificarlo, comprobarlo y así que el sistema se diseñe desde primera hora de una forma conforme y que se vaya verificando. Otra cuestión es si al final es un proceso totalmente integrado, que sería el mejor de los casos, pero depende de muchas variables y vamos, digamos, entendiendo los requisitos que se van a desarrollar. Desde validación estamos analizando los riesgos y viendo qué vamos a probar. Se desarrolla y se da el OK por parte del desarrollador y acabamos de validar y seguimos con la siguiente iteración. Eso sería lo más eficaz. También, ahora lo veremos, puede haber un entorno donde validación, garantía de calidad y proceso intervenga en esa aceptación de los desarrollos para que se vayan incorporando, digamos, todo ese detalle y al final tengamos unas especificaciones completas y el proceso de verificación final ya sea de validación. Digamos, no es tan integrado, pero también lo que hacemos es que sea muy ágil, se tengan en cuenta todos los requisitos y que se reprocese lo mínimo posible. Pero, digamos, según un poco ese equipo, esa intervención y esa madurez en el entorno, puede ser recomendable. Digamos, al final no hay una forma correcta de hacer las cosas y pueda darse un poco el entorno híbrido antes de saltar a un entorno totalmente ágil, porque nos va a determinar que esa disponibilidad y sobre todo esa información totalmente al día y a veces es un poco complicado. Al final, el entorno de trabajo, el modelo de ciclo de vida del sistema, desde el punto de vista de la empresa regulada y del proveedor tecnológico, puede describirse siempre como dos procesos paralelos.
Por tanto, podemos trabajar en ese entorno interactivo, iterativo que comentábamos, para que conforme vamos liberando requisitos se puedan evaluar, se puedan verificar y entonces añadir a esa lista de especificaciones finales del sistema. Debido a esa naturaleza iterativa, lo que he comentado antes, es posible que cuando añadamos esa capa, las pruebas de regresión formen parte de ese proceso de verificación, aparte de las funcionalidades que extendemos por las propias características de este tipo de proyectos. Y al final tenemos ahí los procesos en paralelo. Empezaríamos por la parte, digamos, de abajo, aunque va en conjunto, pero el ciclo de vida del sistema del desarrollador sería, junto con el equipo de proceso, tener claro, digamos, los requisitos del negocio y liberar entre todos, primero la base le dejamos al desarrollador que la implemente, pero después ver cómo sería ese software en capas, fiándonos un poco de la experiencia del desarrollador, pero también aportando la visión de negocio de, bueno, pues necesito esto y esto a nivel digital para alcanzar esta funcionalidad que es la que realmente espero, ¿no? Entonces, esa planificación de desarrollos, se diseña el producto determinando esas especificaciones que se aprueba por la industria regulada, se crea el producto, se verifica a nivel unitario y a nivel de pruebas de integración por parte del proveedor y se libera. Y este proceso de liberación es lo que a nivel de industria regulada es la base de la otra V. Es decir, en paralelo tenemos ese proyecto general de validación que tiene como paraguas el sistema construir, la información del proveedor y todo el método que aquí plasmamos, incorporado los dos procesos. Tengo ese escenario, tengo las especificaciones que voy recogiendo del proveedor y parto en la base de la V de esa prueba que el desarrollador ha dado por conforme, verifico, porque muchas veces los desarrolladores a nivel técnico ven que las tablas, las relaciones, las restricciones se cumplen, todo el código se cumple, pero quizás a nivel de proceso de negocio o a nivel de seguridades no han entendido bien alguna cuestión y entonces, digamos, las verificaciones que aquí en la segunda V ponemos es tanto a nivel de código como a nivel de también confirmación de que se ha obtenido, digamos, todo el proceso completo para poder liberar. Y ya, una vez tenemos ese mínimo producto viable, ver cómo vamos aplicando cambios de la forma que siempre lo hacemos, es decir, primero una especificación se desarrolla por el proveedor y sigue, digamos, el mismo ciclo hasta la retirada. Al final puede ser, los cambios pueden ser por incidencias, por actualizaciones de algún tipo de elemento del sistema o por ampliaciones o cambios en el funcionamiento, ¿vale? Y lo que comentamos, al final, si hacemos zoom en el proceso del proveedor con esos requerimientos de negocio, tengo, digamos, un repositorio donde están contenidas todas las tareas que al final voy a tener que realizar para llegar a ese mínimo producto viable, desde lo más general a lo más específico y una vez ya tengo partido todo el desarrollo en tareas, voy viendo cómo las distribuyo, cómo voy siguiendo. Estos suelen ser, digamos, una planificación de los sprints y de forma diaria ver que quede trazado quién ha participado, quién ha codificado, quién ha probado, cómo toda la trazabilidad de ese desarrollo hasta que, digamos, lo tengo realizado y ya el proveedor va a hacer pruebas de código a nivel general, pruebas unitarias de la funcionalidad y ya a nivel de proceso y lo libera hacia el cliente. Al final, todas esas tareas épicas, historias de usuarios, muchas veces los criterios de aceptación, ese lanzamiento de tareas, ese registro de pruebas, ese control del estado de cada uno de los sprints y las tareas van a estar en una visión informatizada. He querido plasmar un poco que al final esa comunicación seguramente tenga este orden y podamos darle entidad en el proyecto de validación si tenemos la posibilidad de que sean legibles también para nosotros y comprensibles, ¿no?
Riesgos y requisitos del proyecto, pues al final el desarrollador, la parte de negocio y los responsables de validación deben mantenerse unidos y en colaboración constante. Uno de los factores fundamentales es que todos los roles entiendan cómo van a trabajar, que seguro que eso lo hacen, pero dos, qué requiere la otra parte y cómo es el consenso de estrategia global y cómo voy a cumplir las dependencias de que no puedo iniciar un desarrollo si no he escrito esta especificación, ya sea en un software o no, y tanto validación como negocio me lo han aceptado, cómo voy a liberar para que negocio y validación sepan qué voy a encontrarme en la aplicación, cómo gestiono las incidencias. Esto es de vital importancia a nivel de coordinación porque los tiempos son reducidos y si queremos que esto funcione bien, esos roles tienen que estar bien establecidos. Parámetros críticos es, bueno, pues todo desarrollo sin que la historia de usuario sea aceptada no se puede lanzar. Entender y saber qué evidencia vamos a tener sobre la revisión del código fuente y posibles pruebas automatizadas que haga la empresa de desarrollo y garantizar esa estrecha alineación y compromiso constante de todos los miembros del equipo, que ahí el líder del proyecto es de vital importancia. Y al final, ya digo, puede ser un proceso más, digamos, integrado o un poquito más secuencial, pero al final consiste en entender bien todas las partes y tener un proceso de validación robusto. Yo muchas veces se puede considerar que la metodología ágil, como parte de unos requerimientos no del todo desarrollados, puede ser un poco menos consistente, pero muchas veces si vamos dando pasos robustos y todos entendemos y estamos en el foco de todos los detalles, puede ser una de las mejores desarrollos y validaciones hechas porque, digamos, comprendemos a cada paso y estamos generando esa documentación de forma escalable que puede aportar mucho valor. Entonces, como fases documentales o base documental, como siempre una propuesta, no hay una forma correcta de hacer las cosas, partir de una estrategia global que, como he comentado, evaluar el proveedor, me estoy refiriendo de desarrollo, especificar ese acuerdo y determinar un plan maestro que contemple desarrollo, implementación y validación y que tenemos, digamos, ese control sobre la fase de desarrollo desde los requerimientos de negocio, a ver cómo se ejecuta en el sprint y acaba en especificaciones funcionales y siempre en paralelo el proyecto de validación, teniendo en cuenta, digamos, todas esas verificaciones completas y correctas hasta liberar el sistema. Poniendo un poco de zoom en la ejecución del sprint, partimos, digamos, de donde pone aquí los U's, que al final puede entenderse como todo el tipo de tareas a nivel de metodología ágil, como a nivel del backlog o la planificación del sprint voy liberando esas capas, esas partes, como previo al desarrollo las defino, identificamos entre todos, ojo, estos riesgos a nivel de seguridad, integridad de datos, funcionamiento, cómo se configuran, primero la verificación del desarrollador concreto y a nivel de empresa de desarrollo, verificación del negocio y validación y ver si algo ha fallado de lo que estábamos haciendo o lo que había para ver si lo incorporamos en las especificaciones o lo volvemos a planificar porque hay algo que hacer o algo que adaptar. Porque aquí también es muy flexible y podemos hacer algún cambio si vemos que puede ayudar a la optimización del proceso o a la garantía de calidad. ¿De acuerdo? Y en este proceso de pruebas, si por ejemplo estamos en un entorno un poquito híbrido de, bueno, durante esas pruebas de negocio participan todas las visiones a nivel de garantía, a nivel de procesos, a nivel de validación, vamos generando unas especificaciones completas para después hacer un proceso de verificación ya, digamos, totalmente consistente del mínimo producto viable. Puede ser que esas pruebas de negocio podamos aprovechar y entender el concepto de CSA y puedan ser pruebas sin guión que no
minimicen la calidad, pero sí que me permitan hacer, digamos, una prueba ágil, probando lo que tengo que probar porque tengo toda la especificación en el detalle del desarrollo y pueda aprovechar quizás, teniendo en cuenta un poco esa estrategia que tendré, esas pruebas de validación, esas pruebas sin guión. Y hago, digamos, dentro de los sprints, esas pruebas de adivinación de errores, pruebas exploratorias a ver si fallas, pruebas de características y funciones concretas, que al final, digamos, el paso a paso me lo puede dar la especificación siempre que aseguremos que es acorde verificando algún tipo de simulacro con el desarrollador y que dejemos sí que escrito un poco los resultados y las desviaciones para tener en cuenta en el siguiente sprint si aplica, ¿de acuerdo? Por tanto, puede ser un entorno híbrido, pero realmente que aporte valor, rapidez y que sea completo y correcto. Bueno, y hasta aquí el webinar de hoy. Ahora daremos paso al turno de preguntas, pero saben que tenemos un punto de encuentro, que es este grupo de LinkedIn en habla en español para hablar de temas de validación y cumplimiento de integridad de datos, que en caso de que también tengan algún reto en alguna cuestión que hemos hablado, pues bueno, la pueden especificar ahí. Y lo que he comentado para que podamos observar y realmente tener feedback de que realmente este contenido les es de aplicación, les aporta valor, no solo este curso, sino el resto que hemos hecho y para también que el año que viene podamos seguir con este funcionamiento, les agradecería que en las redes sociales nos pusieran un like, por lo menos en los asistentes que estamos en el día de hoy, o nos comenten o compartan la información para, en caso de que consideren que esto aporta valor, estas actividades, pues podamos llegar a más número de personas, ¿de acuerdo? Y saben que estos contenidos están, no solo este curso estará disponible y los que hemos hecho también en la web con el curso y la presentación, pero también en las principales plataformas de podcast, porque puede ser una forma también de consultar esta información. A ver, creo que hay... Voy a dar paso al turno de preguntas. Sí, bueno, Francisco, realmente no es una pregunta. Se va a enviar vía correo electrónico en unos días. Tienen que dejar pasar unos días. Van a recibir la presentación, el vídeo y el certificado, ¿de acuerdo? Y les agradeceríamos también que completen la encuesta que enviaremos con todo eso. Es una encuesta realmente corta, pero ahí sean realmente... denos su opinión para que la tengamos en cuenta en el futuro. Sí, hay una pregunta, un segundito, que acceda a ella. ¿Qué medidas puedo tomar si en el momento de adquirir un sistema con un proveedor externo fue contratado un sistema sin tomar la verificación de calidad y validación? Programar una validación inmediatamente, una validación que tenga una visión prospectiva, es decir, que identifique el sistema, identifique el proveedor, identifique el uso previsto y hagamos una validación completa y correcta y en caso de que se detecte alguna desviación, uno, lo tengan controlado y dos, puedan establecer una medida de mitigación lo más digital posible. Y si se requiere algún tipo de desarrollo o configuración, puedan pues tener en cuenta un poco todo lo que hemos comentado en el día de hoy. Bueno, en principio, gracias por los comentarios. No sé si hay alguna pregunta en cuestión. De todas formas, saben que estamos en contacto con el grupo de LinkedIn. Un segundo. Que veo una pregunta de Gabriel. Desde las historias de usuario que se definen con el proveedor, el MPV. A ver, en el plan general de validación se establece la estrategia general. Después se definen unos requerimientos de negocio y muchas veces intentamos mapear los requerimientos con todas las
tareas propias de la metodología ágil. A veces es más posible y otras veces tenemos que hacerlo a través de una matriz, pero al final desde el equipo de proyecto completo lo que se establece es garantizar que esos requerimientos de negocio al final se transporten a esas tareas de la metodología ágil, desde lo más general a lo más específico, para tener esa base para ir después liberando esas capas. Como indica Javier, también está muy relacionado con el concepto de CSA, como hemos comentado, pensamiento crítico, todo el equipo multidisciplinar centrado en cada uno de los pasos, en los puntos más críticos a nivel de operación, a nivel de seguridad, integridad de datos, documentación o información, y ir construyendo una base bien comprendida y bien robusta desde los cimientos. Por tanto, pensamos que aporta gran valor y yo creo que también ese es el espíritu por el que versionar también el anexo 11, indicar que es una realidad y que es una metodología que realmente se utiliza porque aporta. Entonces ahí nos tienen que dar esos requerimientos normativos que tienen esos puntos críticos que pensamos que lo hemos puesto al inicio de la presentación, que van a resolver, y a partir de ahí yo creo que el objetivo es entender muy bien al desarrollador qué herramientas utiliza, que el desarrollador entienda muy bien el negocio y que al final la validación y la garantía de calidad se entienda ese espíritu de garantizar ese uso previsto y esa trazabilidad. Y si todas esas premisas se cumplen, al final no importa tanto si hacemos un documento o está en un sistema verificado, que todos vamos a estar cómodos en funcionar. La cuestión es que unas partes entiendan a otros. Claro, también, como dice Gabriel, el proceso de formación es de vital importancia. Lo he comentado y también en la evaluación, el conocimiento de la industria regulada, de los procesos XP, de lo que es GAM5 o de lo que es una validación para el desarrollador es de vital importancia para comprender qué requiere esa parte. ¿De acuerdo? Por tanto, es parte de lo que hemos comentado del proceso preselección del proveedor y después garantizar durante el servicio que esto que nos decía realmente lo están asumiendo y lo están elaborando. Joel indica, a veces las personas que estaban al principio del proyecto se van y las nuevas personas ponen y quitan requerimientos. Cuando esto pasa, ¿hace falta tener que cambiar de nuevo los requerimientos de usuario? Bueno, en el sistema ágil, bueno, la respuesta sería sí, porque realmente es cierto que puede haber un cambio, pero en la metodología ágil, al no estar al final, quizás pueda tener, digamos, un reproceso un poquito menor o ver esas pruebas retrospectivas de regresión que conllevan. Pero sí que es cierto que independientemente de que cambie el equipo o no, cuando el proceso se tiene claro un poco qué quiero alcanzar, pero vamos elaborando en capas, por eso decía que en las características de la metodología que hay una adaptabilidad, pero los propios, cuando estamos hablando de desarrollo, por ejemplo, en la configuración yo creo que pasa menos porque entiendes el proceso, entiendes el sistema y ya sabes qué tienes que configurar y vas haciéndolo y de alguna forma intentas que haya los mínimos reprocesos, ¿no? Pero en los desarrollos se producen mucho más y sí que es cierto que quizás quieres llegar a un objetivo, pero primero tienes que plantear cómo funcionan ciertas entidades o el funcionamiento base. Y cuando llegas a tienes que saber el objetivo para que las funcionalidades base te den la cobertura para llegar ahí, ¿no? Pero muchas veces hay tantos detalles que incluso aún sin cambiar las personas que también se producen, y esto yo creo que lo viven todas las compañías, también se producen porque hay una gran cantidad de detalles. Pero quizás está un poquito más acotado porque se va haciendo en capas y ese es, yo creo que también uno de los puntos fuertes de esto. Como he comentado, la formación en GXP y en validación la considero también un punto a evaluar a la hora de seleccionar a los proveedores de desarrollo. ¿Las especificaciones de diseño y funcionales se realizan entre todo el equipo multidisciplinario o solo por el proveedor de software a partir de las historias de usuario? Bueno, digamos, la forma más correcta o el caso más ideal es que el negocio dé, digamos, sus requerimientos de negocio y a nivel de
especificaciones funcionales de configuración y de diseño, el desarrollador que quizás pueda comprender la capa del sistema que está utilizando o cómo va a orientar el desarrollo, serían los que quizás pudieran hacer esa especificación de la forma más adaptada posible, siempre teniendo en cuenta a nivel de equipo el responsable del proceso y garantía de calidad y de sistemas que lo van a probar. Por tanto, yo diría que lo generase el proveedor, pero siempre con la supervisión del representante del proceso y garantía de calidad para que no se deje en algún punto crítico, porque muchas veces el desarrollador especifica lo que para él es de vital importancia para llevar a cabo el desarrollo, pero no tiene en cuenta una medida de seguridad o un detalle concreto que sí que puede visualizar, por ejemplo, el representante del proceso y que quiere poner en valor. Por tanto, digamos, la base yo lo haría a nivel de desarrollador, pero normalmente cuando hay una empresa de validación o los representantes del proceso acaban puliendo ciertos puntos porque al final de eso se compone, que haya ese equipo multidisciplinar y esas visiones, ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. Voy a esperar un minutito a ver si hay alguna cuestión adicional. No, en principio no. Pues bueno, esperamos sus likes en las redes sociales y esperamos también verles en el siguiente webinar. Y si es posible, también en ese último webinar de diciembre, que el contenido lo ponen ustedes. Si tienen alguna cuestión o un caso particular en su compañía, estaremos encantados un poco de recibir esas recomendaciones de contenido. Así que muchas gracias.